Todos, Dios les bendiga en este día. Hoy estamos con un nuevo estudio en PDF. Te voy a mostrar desde el principio para que vos sepas a qué estudio se trata. Hoy veremos Marcos 1, 4 al 8, el ministerio de Juan el Bautista. Acá lo tengo marcado para que vos lo veas. Hoy estudiaremos el ministerio de Juan el Bautista de Marcos 1, 4, 8. Pero, como es costumbre, ya en los dos PDFs anteriores, te voy a dejar al final del PDF unas preguntas para que vos las respondas en tu casa y así Dios ministre tu vida. La primera pregunta que la tengo marcada dice así: ¿por qué Juan el Bautista no ejercía su ministerio en Jerusalén, la capital? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta te la voy a marcar acá, que dice: ¿es lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo cristiano? ¿Y por qué no era completo o suficiente el bautismo de Juan? La tercera pregunta que vamos a responder hoy es esta: ¿qué características debe tener el verdadero arrepentimiento? Explique qué quiere decir la expresión confesar los pecados. La cuarta pregunta es la siguiente: señale algunas características del ministerio de Juan el Bautista que le parezcan importantes. Lógicamente, estas señalizaciones las vas a hacer una vez que escuches y leas el PDF. Y la última, esto es una consigna, dice: en este estudio hemos considerado algunas diferencias entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Por ejemplo, hemos visto que Juan bautizaba con agua y Jesús lo hacía con el Espíritu Santo. Juan era un siervo, mientras que Jesús es el Señor. Señale otras comparaciones que aparecen en los evangelios. Entonces te recomiendo que estas preguntas vos las respondas después de ver el video, y como te dije hace un momento, vas a tener el PDF al pie de la descripción del video para que vos lo puedas descargar en tu computadora y así responder a estas preguntas que están en la parte de abajo del PDF. Bueno, acá tengo marcada la primera parte. Lo que vamos a estudiar hoy es Marcos 1, 4 al 8. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que dice entonces el texto de Marcos 1, 4, 8, y es una grandísima bendición para nuestras vidas, y vas a ver lo que vamos a aprender hoy. Vamos a comenzar leyendo para que vos vayas respondiendo las preguntas que hicimos al final del PDF. El bautismo de Juan el Bautista. El verbo bautizar significaba sumergir o limpiar, lavar con agua. Marcos 7:4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaban para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Esto se refería a los rituales de los judíos, obviamente, el lavar los utensilios con agua. Y nos va haciendo una introducción a lo que significa el lavamiento de los utensilios con agua, para darnos a entender lo que significa el lavamiento del bautismo. En este versículo encontramos dos veces el término bautizar, traducido como lavar, asociado con la limpieza personal de diferentes utensilios. Pero en el contexto de nuestro pasaje, el término se relaciona con el bautismo de las personas. Concretamente tiene que ver con un ritual religioso que los judíos de aquellos días practicaban a los prosélitos gentiles cuando se convertían al judaísmo. Se trataba de un lavamiento simbólico en el que se purificaban de sus pecados cometidos como paganos e idólatras mientras se disponían para servir a Dios.
Y es precisamente esto último lo que marcaba la diferencia con el bautismo de Juan, porque debemos notar que él no bautizaba a gentiles que se convertían al judaísmo, sino a judíos, mientras, o sea, miembros del pueblo de Dios, y con ello estaba dando a entender que los judíos se habían vuelto como paganos y tenían que convertirse a Dios. No podían confiar en que simplemente eran descendientes de Abraham. Por lo tanto, miremos sus advertencias a aquellos que les escuchaban. Bueno, acá le dice que Juan el Bautista le predicaba a los judíos que prácticamente se habían convertido ya prácticamente en paganos por el estilo de vida que llevaban. Vamos a ver Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esto es importante que vos lo tengas en cuenta, los frutos dignos de arrepentimiento. Eso hay que rescatarlo de este PDF para que lo podamos estudiar más adelante. Así que por medio de este bautismo, Juan tenía la finalidad de reunir al verdadero pueblo de Israel y prepararlos para la manifestación de Dios. Esto era precisamente lo que el ángel le había dicho a su padre Zacarías cuando le anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Y acá está marcado Lucas 1:17, dice, para que preparase al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, esto es lo que venía haciendo Juan el Bautista, preparar el corazón de las personas para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo acá, vamos a ver lo que dice. Pero en cualquier caso, el bautismo de arrepentimiento que Juan realizaba por sí solo no era suficiente, debía ser completado, como él mismo diría, por el bautismo en el Espíritu Santo que realizaría Jesús. Marcos 1:8 dice, yo la verdad bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El libro de Hechos también pone en evidencia esta misma verdad. Apolos solo conocía el bautismo de Juan y fue necesario que Priscila y Aquila le explicaran más exactamente el camino de Dios. Estamos acá lo estoy marcando para que vos me sigas. Pablo encontró en Éfeso a 12 discípulos que Juan el Bautista había bautizado, pero no tenían el Espíritu Santo. Fue necesario que creyesen en Jesús y se bautizaran en su nombre para poder recibir el Espíritu. Esto dice Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Ahora veamos el arrepentimiento. Acá estoy, te lo marco con el puntero. El evangelista nos dice que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, pero ¿qué es el arrepentimiento? La palabra griega para arrepentimiento significa un cambio de pensamiento de mente, que lleva necesariamente a un cambio de vida. Todos los profetas hablaban de la necesidad de volver a Dios. Este retorno a Dios implicaba dejar de hacer aquellas cosas que ofenden a Dios. El arrepentimiento incluye 3 elementos importantes. Un entendimiento de la maldad del pecado como algo cometido contra Dios. Esto está en el Salmo 51:4, y que por ende constituye una ofensa contra Él. Una profunda tristeza por los pecados cometidos, 2 de Corintios 7:10, y un propósito serio de abandonar el pecado y vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios. Esto está en Lucas 3:8. No cabe duda que es incómodo, difícil y a veces peligroso poder hablarle a las personas acerca de esto, ya que el arrepentimiento es algo que las personas tienen como necesidad, pero las personas no quieren arrepentirse. Con frecuencia se sienten heridos en su orgullo y en su amor propio, pero Juan el Bautista lo predicó, Jesucristo también lo predicó, y ambos perdieron sus vidas por predicar el arrepentimiento, pero lo hicieron no por el mero deseo de protestar, sino porque este es el primer requisito para reconciliarse con Dios. Acá vamos entendiendo entonces que sin arrepentimiento, sin perdón de los pecados, no hay reconciliación con Dios. Y acá entramos ya al perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Dice así, te voy a marcar hasta dónde vamos a leer. El arrepentimiento era para perdón de pecados, es decir, su meta para obtener el perdón de los pecados. Desgraciadamente,
Esto no era una preocupación para los judíos de la época de Juan el Bautista. Ellos estaban más interesados en buscar alguna forma de librarse del yugo romano bajo el que estaban sometidos. Y hoy en día a la gente de nuestro tiempo le ocurre lo mismo. En su orden de preocupaciones hay muchas otras cosas, pero no el perdón de sus pecados. Sin embargo, sus pecados eran mayores enemigos que los romanos. Sus pecados los tenían más esclavizados que los invasores. ¿Qué significa la palabra perdón? En el original tiene el sentido de soltar, liberar. El perdón entonces implica soltar a alguien de la culpa o de una condenación del pecado. Esta idea se encuentra expresada hermosamente en algunas escrituras. Esto lo dejo para que vos lo leas. El perdón está expresado en el Salmo 103:12 y en Miqueas 7:18. Vamos a ir acortando para que no se haga muy largo el video. Acá lo marco, lo que voy a seguir leyendo. Es incuestionable el alivio que le produce al hombre el arrepentimiento. El director de un hospital psiquiátrico dijo: si pudiera liberar a mis pacientes de sus sentimientos de culpabilidad, podría dar de alta inmediatamente a la mitad de ellos. Entonces Dios está dispuesto a perdonarnos, como el padre del hijo pródigo, pero es necesario que volvamos a Dios, nos arrepintamos y cambiemos de sentido. ¿Qué relación tenía el bautismo de Juan con el perdón de los pecados? Lo que está claro es que el bautismo por sí solo no efectuaba el perdón de los pecados. El perdón dependía de una verdadera actitud interna del corazón, de un arrepentimiento ante Dios, de un reconocimiento de la culpabilidad y de una decisión seria de cambiar la forma de vida. Por eso Juan exhortaba a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esto es importante notar. Mateo 3:8. El bautismo era una forma externa de dar testimonio de lo que había sucedido en el arrepentimiento interior del corazón. Y dice acá que salían a Juan el Bautista de la provincia de Judea y de Jerusalén. El impacto del ministerio de Juan fue tremendo, y esto a pesar de que desarrolló su ministerio en un lugar poco conveniente como el desierto, y que anunció un mensaje poco atractivo: el arrepentimiento de los pecados. El verbo salían implica una acción continua. Día tras día la gente salía de Jerusalén y de zonas aledañas para escuchar a Juan predicar y ser bautizados por él. Como un comentarista afirma, Juan vació las ciudades y llenó el desierto. El historiador Josefo confirma esta descripción del ministerio de Juan. Él habla de muchas personas que se congregaron para oír a Juan el Bautista, conmovidos tremendamente al escuchar sus palabras. Aunque algunos mencionan Jerusalén y Judea, sabemos que también vinieron de Galilea, porque algunos de los discípulos de Juan eran del norte. Acá vamos a ver qué dice más adelante: y eran bautizados por él en el río Jordán. El Jordán era un lugar lleno de recuerdos para los judíos. Por ahí atravesaron sus padres cuando entraron en la tierra prometida. Detrás de ellos quedó toda una historia de sufrimiento y muerte, y ahora entraban a su herencia. De todo esto era símbolo de ese rito que hacía Juan. Les recordaba el pasado al que habían muerto y les simbolizaba la nueva vida que había delante de ellos, confesando sus pecados. El mismo acto de descender a las aguas del Jordán para ser bautizado constituía una confesión implícita de su pecaminosidad. No sabemos si el bautismo era acompañado por una confesión verbal de sus pecados. El verbo confesar, que Marcos usa aquí, es una palabra compuesta que tiene la idea de hablar con, es decir, hablar la misma cosa que Dios. Esta es la esencia de la confesión del pecado. Implica ponernos de acuerdo con Dios y afirmar juntamente con Él que lo que Él dice acerca de nosotros es verdad. Somos pecadores. Por lo tanto, al confesar nuestro pecado no estamos tratando de minimizarlos o excusarlos o de poner pretexto, sino por el todo. Juan bautizaba vestido de pelo de camello en el desierto. Pasemos esto un poquito más adelante para que no se nos haga tan largo. Dice que también Juan comía langostas y miel silvestre. Esta era la comida del desierto y apuntaba a una vida de sencillez. Las langostas se comían secas o hervidas en agua salada
y la miel silvestre probablemente venía de los panales de las abejas que hacían entre las rocas o en algunos árboles del desierto. El detalle sobre el vestido, la comida del Bautista y el lugar del desierto son importantes, porque señalan una vida de separación de todo cuanto busca y aprecia el mundo. Era un hombre que vivía su mensaje, y esto es importante, porque no se puede condenar al mundo siendo del mundo. Muy importante lo que dice acá. La predicación de Juan el Bautista. La predicación de Juan tuvo dos partes. Primero, predicó el arrepentimiento, del que el bautismo era un símbolo, Marcos 1:4. Y segundo, predicó acerca de la venida del Mesías, Marcos 1:7-8. Y dijo Juan el Bautista: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Por fin se cumplían las profecías del Antiguo Testamento. Había llegado la hora, y Juan fue designado para anunciar el comienzo de la obra del Mesías. Juan el Bautista dijo: a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Vamos a continuar con esto, pero te lo voy a dejar a esto para que vos lo leas y no te lo lea todo yo, pero ya le vas entendiendo, le vas comprendiendo este PDF para que vos completes las preguntas que están al final. No te lo quiero hacer engorroso, no te lo quiero hacer aburrido, no te lo quiero hacer largo, para que seas vos el que descargue este PDF y responda las preguntas a modo de estudio bíblico. Y esto es importante, esto lo vamos a leer. Yo, a la verdad, decía Juan el Bautista, os he bautizado con agua, pero él, refiriéndose a Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Después de resaltar la diferencia entre la dignidad del Mesías y su precursor, ahora lo va a hacer entre su ministerio. Juan bautizaba con agua, Jesucristo lo haría con el Espíritu Santo. Como ya hemos visto anteriormente, la labor de Juan quedaría totalmente incompleta sin la de Cristo. Juan preparaba el camino al Mesías por medio del bautismo del arrepentimiento, pero Jesús podía dar el Espíritu Santo y la salvación. Notemos esto de paso, que el bautismo del Espíritu Santo no es efectuado por el Espíritu Santo, sino por Jesucristo. Esta profecía de Juan estaba en el tiempo futuro. Él os bautizará. ¿Cuándo se cumplió? Bueno, fue después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, acá están las preguntas para que vos las respondas. Yo te las vuelvo a dar a las preguntas, las volvemos a leer y te darás cuenta vos entonces que el bautismo de Juan el Bautista y la predicación de Juan el Bautista era una confrontación que llevaba a las personas, al hombre, a poder considerarse como pecadores delante de Dios. No es como sucede en muchas iglesias evangélicas o en muchas otras iglesias que también no son evangélicas, donde no se confronta al hombre con su pecado, ni se le habla del arrepentimiento. Tanto Jesús como Juan el Bautista predicaron el arrepentimiento. Ambos dijeron: arrepiéntanse de sus pecados. Y vos, cuando prediques el Evangelio, no traté de conformar a las personas. Acordate que el apóstol Pablo decía: si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Hay muchos curiosos, muchas personas, muchos hombres, mujeres, que son curiosos y simplemente quieren saber las cosas de Dios por curiosidad. Pero nosotros tenemos que entender esto. El Evangelio no se predica por curiosidad o por dar una enseñanza simplemente. El Evangelio se predica para que haya arrepentimiento y perdón de los pecados. Cada vez que vos prediques el Evangelio, hacelo como Juan el Bautista, hacelo como Jesús, predica el bautismo en agua, predica el bautismo en el Espíritu Santo, pero también principalmente predica el arrepentimiento de los pecados. Sin arrepentimiento de los pecados, sin confrontación con el pecado y sin pedirle a Dios perdón por los pecados, la persona jamás va a ser salva. Nunca va a encontrar la paz en su corazón, ni tampoco va a tener la reconciliación con Dios. Entonces, acá te dejo estas consignas, estas 3 preguntas, estas 2 consignas para que vos descargues este PDF y puedas responder estas preguntas que seguramente van a ser de muchísima bendición para tu vida.
Bueno, que Dios te bendiga, no te lo quiero hacer más largo este video, ya seguiremos haciendo el video que continúa, que es el PDF siguiente. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.